del medio ambiente ni siquiera fueron las empresas mineras. Acuérdate que en la época de Velasco se expropian, otras se toman y se incautan y se convierte en el Estado a través de Minero Perú, Centromin, etcétera, el gran depredador del medio ambiente. Y esto lo heredan luego de las privatizaciones las empresas que entraron en la competencia minera. Pero el gran, ¿qué te puedo decir? El gran pasivo ambiental fue durante la época en que el Estado tomó estas mineras. Hoy día la minería es diferente y es perfectamente compatible con la defensa del medio ambiente y con la agricultura. Lo que pasa también es que hay que considerar un poco la imagen que se da. Por ejemplo, por más que las lagunas de la zona en que estaría la exploración y explotación de conga se modifiquen y se cambien por artificiales, suena un poco duro, suena un poco tosco. En consecuencia, por más que sus aguas ya estén malas, no sirvan, etcétera, es muy tosco el tema. Hay que buscar alguna otra alternativa que la vean bien las comunidades. Yo creo que Conga es factible, pero que hay que hacer algunas modificaciones. Muy bien. Juan Cruz. Sí, uno de los temas más recurrentes en estos 6 meses fue la renuncia sorprendente para muchos del gabinete de Salomón Lerner. ¿Qué apreciación tiene al respecto? Bueno, pagó Lerner por culpa de algunos miembros de su gabinete, que no sintonizaban con el grueso del gabinete y que se peleaban mucho entre sí. En consecuencia, un responsable había que tener. Y ese responsable por omisión fue Lerner, porque Lerner no impuso autoridad en su gabinete, no impuso disciplina. Y en un gabinete, como en todo colectivo, el colectivo es el que manda y no las individualidades, ¿no? ¿Piensa que Óscar Valdés es un buen premier? Me parece que sí, por lo menos dice las cosas que queremos escuchar. Un poco le falta un poco más de muñeca para no hacerlo tan frontal. Ingresó con Lerner, de repente lo más conocido y reconocido de la izquierda marxista, leninista, reciclada, modernizada. Volvamos al concepto de la izquierda caviar. Entraron a trabajar en la PCM, o sea, en la presidencia del Consejo de Ministros, entraron a algunos ministerios, ingresaron a unas entidades públicas. Ahora, muchos de ellos, si no la mayoría, salieron. ¿Cuál es tu balance del antes con Lerner y las izquierdas marxistas metidas ahí, recicladas, y la hora con Valdés, con menos gente que proviene de esas canteras? Si hubieran quedado, pero hubieran estado controladas, entre comillas, yo creo que hubiera sido muchísimo mejor que ya no estén y que estén fregando desde afuera. Esa es mi opinión. Pero América Latina y varios países de la región están siendo gobernados por gente que se ha reciclado del marxismo, incluso hasta de la guerrilla, como en el caso de Uruguay, a la presidencia. Y han demostrado bastante lucidez y coherencia en el manejo responsable, serio, sereno de la gestión económica y política particularmente. Actualmente, uno de los temas que está debatiéndose en la prensa, en todos los medios de comunicación, es el tema de que probablemente los izquierdosos de esa raíz marxista, leninista, maoísta, que están todavía en el Congreso, en el gobierno, quieren hacer una tienda propia, aparte. Tú fuiste presidente del Congreso. ¿Qué piensas sobre eso? Mira, en lo primero, estos caviares tuvieron la oportunidad de haberse reciclado en sus actitudes como las que tú has señalado, por ejemplo, como en el Uruguay. Sin embargo, estuvieron algunos meses en el gabinete, dentro de la PCM, en los ministerios, en las OPDs o como se llamen ahora, y sin embargo no dieron muestra alguna de que ya estaban en un mejor posicionamiento de centro, que es el que lleva al desarrollo, no es necesariamente las de izquierdas. Se quedaron en la izquierda de ultratumba, no se reciclaron. En consecuencia, ahí están las consecuencias. O sea, ¿tú sientes que esta izquierda peruana reciclada no es tan No está madura? reciclada, pues. Pero una cosa que a mí me preocupa, Antero, es que no han hecho un mea culpa con su pasado izquierdoso, marxista, leninista, maoísta. Fíjate, por ejemplo, Díaz Canseco. Yo nunca lo he escuchado a él
hacer un balance de que se equivocó apostando por ese modelo fracasado en el mundo. Por eso te digo que no son reciclados, no se han reciclado, siguen en la ultratumba, siguen en el oscurantismo, siguen con las posiciones de extrema que nada han llevado y que han fracasado en el mundo. Entonces, si no te han variado una ambición para el futuro, ¿cómo van a hacer un mea culpa respecto de su pasado? No les pidas peras al olmo, querido Víctor, si no se han reciclado, siguen siendo los mismos, los que nos han tonteado durante todo el tiempo habido y por haber, la misma gente que durante toda su existencia política lo único que ha hecho es oliviantar a la gente pobre para darles una esperanza de un mundo imposible de lograr con su sistema. Oye, para crear bienestar hay que hacer trabajo, para que haya trabajo tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber estabilidad jurídica, tributaria y tranquilidad en todo el país. Oye, eso es una cuestión sine qua non, no hay otra forma. Ya los tiempos de que el maná bajaba del cielo y que la gente comía de ese maná y que podía no trabajar, que podía estar sentadito en su casa, que podía estar mirando el sol o la luna, eso solo existe en los escritos bíblicos. Eso no es posible. No se puede vivir sin trabajar, no se puede tener éxito sin romperse el alma trabajando. No es, pues. Entonces les están planteando el país de las maravillas sin los elementos para hacer ese país. Tomando tu concepto de trabajar, mucha gente en el país tiene una impresión equivocada, digo, de que el Congreso está poblado de congresistas que no trabajan. Yo creo que sí trabajan. Tú has sido presidente del Congreso. Pero la gente tiene una impresión de que los congresistas son ineptos e incapaces, en su gran mayoría, y que al mismo tiempo son indecentes e inmorales. ¿Cómo ves tú a este Congreso después de 6 meses igualmente? ¿Cuál es tu balance? Mira, Víctor, pensar, siempre las falsas generalizaciones llevan realmente a error. Ni todos son trabajadores, ni todos son unos vagos. Ni todos son la excelencia en honestidad y honradez, ni todos son unos delincuentes. Hay de todo. Y hay de todo porque el elector no sabe elegir. Entonces hay que ir a la propia base. Si hay esos congresistas que dejan mucho que desear, es porque hay un montón de electores que dieron su voto por él. Y porque hay además partidos que no los pasaron por el tamiz adecuado. Acá hay dos responsables, Sandro, tú lo estás diciendo. Uno son los propios electores. Así es. Que no están calificados, capacitados para poder elegir bien. Así es. Y luego tienen los partidos políticos que igualmente designan mal, eligen malos candidatos. El chequemán de campaña los hace cerrar los ojos. No puede ser. O sea, el dinero ahí. No puede ser. No puede ser. Eso tenemos que variarlo y ser muchísimos más estrictos en la verificación de las hojas de ruta. La normatividad legal está para que el congresista que salió elegido y mintió en su hoja de ruta pueda ser desaforado. Pero, ¿qué pasa cuando la hoja de ruta fue incompleta y se le eligió antes de poderse verificar todo? ¿No crees que hay que ser mucho más drástico, Sandro? Por ejemplo, se ha detectado que de los 130 congresistas, cerca de 50 tienen procesos investigatorios, algunos condenatorios de todo tipo y naturaleza. Y varios de esos casos son de lo que tú estás señalando, o sea, que mintieron, engañaron, no pusieron los datos reales, exactos, porque hubieran puesto en cuestión su candidatura. Por eso, el tema, por un lado, de la presunción de inocencia, cuidado, y por otro lado, la de la transparencia. Tú tienes que ser transparente. Si tienes esos procesos, así todavía no hayan sido sentenciados, tienes que ponerlos. Y si no los pones para que la gente pueda saber cómo discernir, pues señor, se retiran las candidaturas. Y si ya han sido elegidos, pues pierde la curul y entra el accesitario. Yo creo que tenemos que ser muy duros y endurecer nuestra legislación en ese sentido. Les llaman los padres de la patria y algunos se comportan como padrastros. Esto no es posible, esto hay que cambiarlo. Juan, ¿A qué piensa que se debe que la mayoría de los congresistas cuestionados sean oficialistas de Gana Perú? Mira, son los que más han tenido los reflectores puestos en sus caras,
pero cuando se comiencen a poner en las caras de los demás por la prensa, vas a encontrar en todos los grupos políticos. Yo no iría a cuestionar solamente a Gana Perú, yo cuestionaría a todos los grupos políticos por no haber sido lo suficientemente, ¿qué te puedo decir?, apropiados en sus verificaciones, ¿no? Ser más celosos en verificar las hojas de vida. Recién hablaba de la responsabilidad de los electores y los partidos políticos. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de difusión con el tema de la crisis política? Mira, menos que los partidos y menos que el elector. Porque si en su hoja de vida de estos precandidatos o candidatos no están estos supuestos anticuchos, ¿de dónde lo vas a ver el medio? Por eso es que hay que ser muy severo de parte de los partidos, que es a los que les llega primero las hojas de vida para poderlas verificar y no hacerlos voltear su conciencia porque hay un cheque para la campaña, ¿no? En estos 6 meses de gestión parlamentaria, el Parlamento ha estado más preocupado por resolver sus problemas internos de calificación, de capacidad y de calificación moral. ¿Tú qué recuerdas que estos 6 meses ha hecho de bueno el Congreso desde el punto de vista de legislar, por ejemplo, de algunas leyes importantes? ¿Y qué habría que legislar antes? Lo que ha sido presidente del Congreso. Y bueno, ¿qué es lo que el país requiere de este Congreso ahora, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, como todo Congreso, lo lógico es ir primero a tu archivo y ver los proyectos de ley que quedaron sin discutirse, o los que ya fueron dictaminados pero no se discutieron en el Pleno, u otros que se presentaron y ni siquiera llegaron todavía a comisiones. Y entonces, con los voceros de cada grupo político, hacer ver de esos cuáles se pueden rescatar, porque no le puedes pedir a los nuevos parlamentarios que hayan recibido, pues, ¿qué te puedo decir?, la llama divina, y de la noche a la mañana se hayan convertido en cultos, en diligentes, en grandes legisladores. Se va aprendiendo. Entonces, si ya tienes un archivo de lo que no pasó y puede ser bueno, pues comenzar por ahí. En lugar de tanta reunión descentralizada y tanta pedido de representación y tantas cositas de esas. Tiene que haber una suerte de continuidad, que no es continuismo, entre una gestión y la otra. Sin ninguna duda. ¿Qué es lo que no se hace? Sin ninguna duda. Siempre tienes para aprender de gestiones anteriores, o siempre de las cosas residuales que no se hayan podido ver, siempre puedes sacar algunas cosas buenas. ¿Tú ves que se puede romper la bancada de Gana Perú, así como están las cosas, de que hay posibilidades reales y efectivas de que ese segmento de izquierdosos radicales, con Diez Canseco y con Rosa Mavila, puedan hacer tienda aparte? Mira, que lo van a llegar a hacer, no me cabe la menor duda, pero no de inmediato quizás. Si tú ves la composición de los últimos congresos, cada día eran menor los que tenían esta direccionalidad como la de Javier Díez Canseco. Tan prueba es que no tenías mayor representación de ellos. Hoy día tienen una representación interesante y ellos más le pueden sacar de beneficio como bancada para sus ideas izquierdosas estar afuera petardeando que estar desde adentro convalidando. Es cierto. Y algo parecido, como es el futuro Yo de Simón. ¿Conoces tú al PPC, que es aliado, no? ¿Ves que se va a quedar Yo de Simón? ¿Lo van a sacar de esa alianza para el gran cambio? No lo sé, no lo sé. Pero me parecería sumamente injusto que lo sacaran porque, como te dije antes, fue un paquete lo que se presentó al Pleno del Congreso, en lugar de hacerse 2 votaciones separadas de 2 conceptos que en la realidad eran irreconciliables. ¿Y cómo ves a la bancada de Perú Posible, que hasta ahora parece anodina, ¿no? Pasa sin pena ni gloria? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir si has hablado de una verdad de perogrullo? Juan. ¿Qué piensa de Daniel Abugataz como presidente del Congreso? ¿Es el más adecuado para presidir la Cámara?